Bueno, ahora sí estamos ready, me parece. This is the Ahora moment. sí, ¿eh? Vamos acá. Les presento a Marcos Wertheimer. Y Marcos, me ibas a contar vos, Marcos, wow, es muy raro para mí decirte Marcos. Te voy a decir Wem, ¿sí? Porque todos te dicen Wem. Em, ¿Me estabas por mencionar vos algún ejemplo de este fueguito que te haya pasado, esta sensación que te conté que tenía yo con esta ansiedad de lo nuevo que está por pasar, ¿no? ¿Recordás o nos puedes dar algún ejemplo? Como te decía, creo que soy bastante fuego en general, entonces tengo muchos. Ajá, Así lo más cercano en el tiempo son dos, que es uno que hace 2 semanas y media mi hija empezó el primer grado ok. y fue de todo, ¿no? Como muy, 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 muy emocionante y desconcertante toda la sensación. Claro. Sigue siéndolo. Y la otra fue arrancar un nuevo grupo de la formación también el viernes pasado, que tiene esa particularidad de que si bien es algo que hago todos los años, cada año vuelve a traer la sensación de novedad, de a ver qué será esta gente nueva, cómo Mm, seremos, qué se desplegará en este nuevo claro, porque, tejido. perdón, perdón. Sí, dale. Digo, aún si la estructura que usan de cronograma o de la formación sea la misma, el hecho de que sea otra gente cambia sí o sí la dinámica, ¿no? Sí, y inclusive en algún punto el cronograma, el programa no deja de ser una excusa para descubrir qué tiene para contar cada grupalidad. Ujú. ¿No? Y eso es algo que se va descubriendo en el encuentro a encuentro. Y siempre es diferente y no hay dos grupos que sean a veces ni siquiera parecidos, ¿no? Como gran parte de la riqueza creo que es esa, que no es que vamos a seguir un programa, sino que eso es solo una plataforma para que brote lo que tenga que brotar Ujú. en cada proceso. Bien, justo has dado con la clave de uno de los temas que de hecho tengo anotados para hablar con vos, y la palabra es grupo, ¿sí? La dinámica grupal. De todos modos, lo menciono para que quede latente, pero lo voy a poner en pausa. Vuelvo a ello en un ratito porque quiero hacer una mini presentación, sobre todo para quien esté acá por primera vez y no te tenga visto, ¿sí? Em, Tengo acá, de hecho, una pequeña anotación que la quiero leer para la gente, pero también para vos me interesa, porque hay algunas etiquetas acá, hay unas categorías que nos pueden dar para hablar seguramente, ¿sí? Em, Marcos Wertheimer, ¿sí? Te digo lo que pude anotar y fue recabando información de diferentes puentes abiertos que todos dan a vos, digamos, ¿sí? Obviamente estoy hablando de redes, ¿no? Y de cosa digital. Eh, Fundador y director de Casa Volcán, ¿sí? Fundada en el 2017. ¿Digo bien? Sí, Bien, bien. Facilitador de Tantra y autor del libro Tantra, Relaciones y Misterio, que de hecho lo tengo acá. Piki, después podemos ir a él también. Eh, Investigó y sigue investigando muchísimos caminos, pero siente que el Tantra, la astrología, ojo esa palabra, y el contacto con el chamanismo, ojo con esa palabra también, son lo que le permitieron transformar profundamente su existencia. Y otras etiquetas que también quiero mencionar. Padre de Clarú, que ya lo mencionaste vos, pero bueno, subrayo la palabra padre, que no es cosa menor, que según vos, tu hija Clarú es tu más grande maestra, ¿sí? También es músico, poeta, actor y bailarín. Estudió filosofía, escritor, astrólogo, gestaltista, emprendedor, alquimista, ¿sí? ¿Cuál es el punto con esta descripción tan exhaustiva que quiero hacer? Que soy de tu mismo equipo, que es de los multifacéticos, ¿sí? Primero de los seres humanos, ¿no? Que eso ya desarrollarás más vos seguramente, pero de los multifacéticos. Eh, y la pregunta luego de esta descripción, que era más para la gente, pero la pregunta para vos es, de todas estas etiquetas, ¿hay algo que te resuene más? ¿Alguna que te confronta? ¿Alguna que esté como más vigente en desarrollo hoy en día? ¿Alguna que esté más olvidada? mm, la siento casi por ciclos en mi vida. Eh, Mm,
Con todas he tenido mis momentos de estar muy en conflicto. Por ejemplo, no sé, con el lado filósofo, cuando dejé la universidad, no quise tocar un libro durante 2 años. Ok. Pero ya eso fue hace como 10, así que se pasó hace rato. Con el Tantra tuve varios momentos de sentir que ya no me representaba y que era él el que me volvía a buscar una y otra vez, pero también hace varios años que ya no me estaría pasando eso. Cuando decís él, te referís al Tantra, ¿cierto? Sí, sí, Al, sí, al Tantra mismo como entidad. sí. Eh, sí, curiosamente de alguna manera hoy los siento a todos presentes, como si en esas ciclos que voy describiendo hubieron momentos de conflictos con uno con el otro y hoy como si fueran casi una unidad en mi vida, algo que ya no sé si esto es más tantra, más gestalt, más astrología, más eh, eh, filosofía, ¿no? Como si fuese algo que hoy lo siento muy unido, mismo el arte, la música y la poesía fundamentalmente. La música y la poesía son dentro del artístico donde más, o sea, lo que más presente está en mi vida desde lo que a los 13 escribí mis primeros poemas y a los 14 empecé a tocar la guitarra y ya a componer mis primeras canciones, como entonces eso viene muy presente también. Tal vez el teatro y la danza es lo que ahora no siento tan parte del cotidiano. Bien. Ujú. Pero en líneas generales, como digo, siento que hoy está todo bastante cerquita en mí. No se siente diferente o tan diferente eso, el tántrico, del filósofo, del Ujú. poeta, del astrólogo, del músico, Bien, los caminos se fueron del padre juntando, incluso. digamos. Ah, incluso del padre. Claro, porque es Sí, una, empiezan a estar mucho más difusos, ¿no? Entre una sí, cosa y tal la cual, otra. tal cual. Mm. Que en parte me doy cuenta mientras lo digo ahora, ¿no? Como no sé si Bien. había reparado tan claramente en esto. Es un poco la idea de esta conversación y de citar al invitado con sus propias palabras y categorías, digamos. Suele pasar esto de, ah, mirá, me llega de afuera ahora. Antes lo decía yo, pero el que me llegue de afuera ahora por ahí Mm. genera cosas. ¿Decías? No, no, eso. Mm. Pero me aparece acá también. Bien. ¿Sabes qué? Me quedó la duda en esta. Hiciste una casi sutil comparativa entre tu dejar la filosofía y dejar, o alejarte en realidad sería, del Tantra. Digo, el estudio filosófico quizás sí tiene un marco más académico, puede ser que tuvo algo que ver con eso, y cómo sería eso en contraparte con el Tantra, el alejarte de... Con la filosofía tuve como varios momentos. Por un lado esto, o sea, sí, a los 15 años ya estaba fascinado con Nietzsche Ok. y, y tuve una etapa ahí de mucho interés por la filosofía, mucha representación con la filosofía. Empecé la universidad, pasaron un par de años de universidad y después lo que me pasó fue que fueron más que nada dos cosas. Una, que tuve una serie de experiencias que empezó en una respiración holotrópica, después un retiro de tantra que me evidenciaron que sin cuerpo, que sin esa exploración del psiquismo profundo y de lo corporal, no servía para un carajo la filosofía, básicamente. Ok. Eh, digo, me acuerdo de un profesor de lógica que tenía en filo, que una vez llegó a una clase asombrado de lo mal que había reaccionado con un taxista y cómo se había bajado del auto dando un portazo. Y como esa distancia, ¿no? Entre lo racional y lo corporal. Como que el chabón racionalmente era pura lógica y todo, Mm, ¿no? Y mm, corporalmente te mandaba la mierda al taxista por una pelotudez recaliente. ujú. Y no es que haya un juicio sobre eso, pero sí como tocar esa distancia, ¿no? Y justo eso iba en paralelo que yo estaba con esas primeras experiencias, con la holotropia, con el retiro de Tantra, y como empezando a sentir eso, que si yo no entraba en contacto con esa información que estaba más en mi inconsciente profundo y en mi cuerpo, eh, todo,
todo iba a seguir por el mismo lugar de alguna manera. O sea, mi sensación en ese momento concreta fue, hay algo que lleva mi vida, que es ese inconsciente profundo que vive en el cuerpo, que no conozco. No quiero que mi vida la lleve a algo que no conozco. Entonces me parecía mucho más coherente orientar toda mi vida a conocer eso que desconocía. La mente siempre fue un lugar muy cómodo para mí, muy fácil, o sea, me sacaba todo 10 en todas las materias, en general, ¿no? Como siempre eso, era fácil. Pero lo otro era algo mucho más desconocido, más vertiginoso y como bueno, claramente era por ahí el camino. Y lo otro que me pasó también fue sí que además de eso, dentro de la filosofía, los filósofos que más me interesaban, que justamente son los que llevan hacia lo fenomenológico, hacia la experiencia, como otra lógica, de Nietzsche, Heidegger, Deleuze, etcétera, etcétera, eh, no sé, dentro de lo latinoamericano, Kush, no estaban en filo, Mm, no formaban parte del contenido académico, y eso también fue muy frustrante. claro. ¿Vos crees que tiene un sentido de ser eso? ¿Que no sean parte? ¿Es una decisión aposta o...? Yo creo que son que las carreras universitarias, no sé si la universidad en sí, pero lo que queda encasillado en la carrera, tiene tiempos ridículamente lentos de actualizarse y acompasarse con lo que realmente está pasando en el mundo, Bien, ¿no? Porque digo, después sí hay toda la parte más de investigación académica, creo que sí va mucho más cerca, eh, pero es como si hubiera una distancia infinita entre... Bueno, yo entré a mi primera clase de filosofía, el primer práctico de filosofía clásica, dado por una piba muy joven, y lo primero que nos dijo fue, si ustedes creen que vienen acá a aprender a pensar, a reflexionar, a tener debates copados, vayan olvidándose de esa idea. Acá vienen a aprender lo que dijeron filósofos hace mm, muchos años y a mm, repetir lo que dijeron, punto. listo. Y el que está para esa se queda y el que no ya puede ir yéndose. Y yo no me fui, pero ya me había ido. O sea, Claro, corporalmente me quedé, pero claro. O sea, te quedaste, pero esa semilla sí se sembró en vos. sí. Vos sabés que no sos el primero que me cuenta de una carrera a la que comienza académico y está ese profesor o esa profesora que empieza la clase y lo primero que dice el primer día del año es, bueno gente, vayan cortando con esa idea de que esto es esto porque en realidad es esto otro, digamos. Eh, Así que sí, supongo que es algo de las academias. Y vamos Sí. a la contraparte del alejamiento con el Tantra. Pero primero quizás hay que hacer una pequeña base de cómo fue el abordaje. ¿Fue después de dejar la academia de filosofía? ¿Te encuentra el Tantra? Hubo un periodo intermedio Mm, donde me metí más con el budismo. ujú, Eh, de hecho, llegó 3 veces el Tantra a mi vida. Eh, la primera llegó como parte de mis 17 años con, con un grupo de gente que conocí en ese momento. Todos entre eso, entre 17 y 21, 22 años. Con mucha sed de exploración de la vida y de lo que pueda haber para explorar. Una etapa así muy creativa, muy desquiciada también, ¿no? Esto, vamos a mm, explorarlo todo lo que haya para explorar, mm. eh, Rayando entre otras el cosas. hedonismo. No, de todo, porque Ah, también nos juntábamos a meditar a hacer, y no sé, y a fumar porro y tener casi orgías, o sea, todo podía pasar ahí. claro. Estaba como había eso, mucha curiosidad, muy inocente también esa primera exploración, mucha Sí, inocencia. entiendo. Sí, de hecho todo lo que decías me sonaba a adolescencia, Sí, sí, por eso, a esa éramos etapa de muy llevarlo al jóvenes y máximo. salvajes. Claro. Pero bueno, yo en el colegio era un inadaptado, siempre fui muy inadaptado y fue como encontrar también un grupo de inadaptados en un punto, que les interesaban e Estos intrigaban son los por las míos. cosas. Sí. Y bueno, y ahí tuvimos unas primeras aproximaciones, indagaciones en el Tantra, comprando un par de libros y viendo qué proponían y llevándolo adelante, ¿no?
Después con unas personas de ese grupo también fuimos a este primer retiro de Tantra que decía, que fue en febrero del 2012. Y ahí tuve como una primera iniciación más formal al Tantra, Ok. con Vuelvo un... a tener presente el año en el que fundaste tu propia escuela de Tantra, que es el 2017. 5 años Sí, después de esto que exacto. contás. Sí, Bien. y varias experiencias ligadas al Tantra en el medio, ¿no? Pero bueno, ahí tuve esa experiencia con un gurú de la India que me hizo un bautismo, me dio un nombre tántrico que no lo uso y poca gente lo sabe, pero en mi vida existe. Bien. ¿No lo usás por Eh, decisión propia o porque no se debe comunicar? No, no, mm, diría que me pasa algo en general con no identificarme del todo con una noción muy oriental del Tantra. Como que para mí hay algo lindo de compartir Tantra, pero seguir con mi nombre de nacimiento, en un Bien, punto, ¿no? bien, Como, bien. Sigo siendo este criollo. eh, claro, sigo siendo el mismo boludo de antes y ahora comparto Tantra, quienes Mm. pueden resonar con esto y con esta forma, pero no es que soy Mantresh, que es ese nombre que recibí y Mantresh. comparto. Ew, Sí, y comparto. es un nombre picante. Si hubiera como un estatus de espirituales, digamos, estarías como ahí, en el podio con ese nombre. Claro, y como a mí me gusta más Mm, este lugar de cercanía en un punto, de saber que ante todo sigo siendo un aprendiz, comparto plataformas donde aprender juntos. Sí, con mucho camino recorrido, pero soy aprendiz más que cualquier otra cosa. Eh, entonces, bueno, y después hubo una tercera llegada al Tantra, que fue después, o sea, cuando dejé la facu, cuando dejé un montón de cosas y estaba de lleno con el budismo. Y terminé en una crisis depresiva muy fuerte, así de que mm, nada tenía sentido, porque fui mm. renunciando a todo lo que me hacía bien, a todo lo que me encendía. ¿No? Un poco esta idea del budismo de que hay que dejar de desear, se me tradujo mucho como ir perdiendo el fuego. Y bueno, y llegó como una depresión y tal, y ahí apareció por tercera vez el Tantra, ya para quedarse, en el 2014. Eh, y bueno, y ahí me metí de lleno, en un vínculo así más maestro discípulo de 3 años muy intenso, Bien. que, que fue lo que me fue, mm, bueno, fue un proceso de mucho, mucho aprendizaje. Seguro. Me quedó resonando esta idea del no deseo del budismo. Porque venimos hablando de Tantra, entonces me pregunto cómo dialoga eso. Porque el Tantra, o sea, ¿se podía decir crudamente que es lo contrario? O cómo es ese diálogo del deseo al no deseo entre una filosofía y la otra? Sí, es medio lo contrario en un punto. Ujú, De hecho, lo que es así más el estudio de religiones comparadas y tal, que es algo que a mí me apasiona mucho y siempre tengo muy presente, ujú, el budismo es como, junto al jainismo de alguna manera, la representación de caminos de total negación. No en un mal sentido de la palabra, sino de que el camino tiene que ver con, mm, a ver, lo traigo desde otro lado. dale. Si caminamos por una selva, por un bosque, por un lugar donde abunde naturaleza, vamos a ver que la naturaleza es fundamentalmente caótica, salvaje y agresiva. Ujú, Digo, ¿no? Tenés el león que se come la gacela, tenés miles de bacterias todo el tiempo compostando la mierda y de ahí, y siempre de la muerte es que sale la vida. sí. Sí, y es un ciclo constante donde todo.
donde todo está al servicio de todo lo demás, pero con mucha agresividad en el medio, con algo Sí, muy salvaje en eso, ¿no? sí, hago un paréntesis, la palabra que usa Don Juan es predatorio. Dice, el universo es de naturaleza predatoria. Tal cual. Entonces, el budismo, el jainismo es la expresión máxima de eso, y el budismo de alguna manera busca negar esa agresividad, ¿no? Busca sembrar amor, algo más ligado al orden de lo pacífico, de yo qué sé, y el deseo y la agresividad van muy de la mano. ¿Mm? Entonces, negar la agresividad es también negar el deseo. Y repito, no negar desde un lugar de negación occidental, de no mirarlo, sí Mm, mirarlo, pero para trascender. ok, hay ¿Mm? una gran diferencia, sí. En el Tantra no intentamos trascender nada, porque el Tantra justamente es Wow, un camino de total afirmación. Así como el budismo es la total negación, el Tantra es la total afirmación. Es un sí continuo y contundente a todo lo que hay, inclusive nuestra agresividad, nuestra impulsividad, el deseo. Entonces, no hay algo que haya que trascender. No hay algo que per se sea mejor que otra cosa o peor que otra cosa. En el Tantra lo único que nos convoca es explorar lo que es así como es. Y si hay deseo, explorarlo. Y todos somos criaturas deseantes. Entonces es parte de lo que exploramos. ok. Me Eh, quedó, perdón, resonando mucho la frase inicial que dijiste, que es, en el Tantra no buscamos trascender nada. Digo, siento que para alguien que solamente le resuena la palabra tantra desde un concepto de redes sociales y de esta idea de que es como sinónimo de sexo, digamos, em, es un poco disruptivo escucharlo y sobre todo en boca de un fundador de una escuela de tantra. Así que me encanta que lo puedas compartir de esa manera acá. Hay una frase que me gustaría mechar para darle comienzo también a una nueva pregunta, pero tiene que ver con esto que venís hablando, ¿sí? Si me permitís. Ujú. Es también de Don Juan, suelo citar porque creo que la literatura más vasta que he leído es la bibliografía de Castaneda, entonces bueno, de ahí saco por ahí algunas reflexiones o más bien preguntas, ¿sí? Em, Hay un momento en el que Don Juan le dice a Castaneda lo siguiente, y esta es la frase, dice, el arte del guerrero, obviamente guerrero no en concepto de quien va a matar a alguien a la guerra, sino del hombre en busca de la guerra cotidiana en pos del conocimiento. El arte del guerrero consiste en equilibrar el terror de ser humano con la belleza de ser humano. Tiene que ver, hay tantra en esa frase, ¿crees que ese equilibrio, ese equilibrio resuena en esto que estás diciendo? Totalmente. Me vienen dos cosas. Ujú, Primero, una más interpelando a Castaneda, eh, y que es parte también de lo que creo que el Tantra tiene como muy, muy particular y muy llamativo, que es justamente no plantear el camino como una batalla, como una lucha, como una guerra, porque digo, inevitablemente si hablamos de un guerrero, estamos hablando de alguien que está librando una guerra, ujú, ¿eh? Por más de que sea es una guerra espiritual contra, ¿no? Digo, no deja de ser alguien que está librando una batalla. mm. Y en el Tantra hay dos modos de referirse a, a- al que transita el camino, o tres, si se quiere. Em, pero a mí el que ahora más me gustaría traer es el aprendiz danzante, El aprendiz danzante. ¿no? Y fíjate que es muy distinto plantear a quien transita el camino como un guerrero que como un aprendiz danzante. Mm, ¿Mm? A mí por lo menos el aprendiz danzante me lleva a un espacio mucho más de curiosidad, de apertura y
y un movimiento mucho más curvo, ¿no? Bien, Más circular en un punto que si estoy luchando. bien. Entonces, si el guerrero de Don Juan o de Castaneda es el que busca equilibrar esas fuerzas de em, el horror y la belleza de lo humano, tal vez el aprendiz danzante es el que va danzando entre esas dos, ¿no? Pero hay una pequeña y sutil diferencia, pero cada vez cambia mucho en la práctica y en el camino entre buscar equilibrar que danzar entre los dos lados, aprendiendo a la vez de esa danza. Ok. Justo hoy escribí un texto que tiene que ver con esto, en referencia al 24M, al Día de la Memoria que se viene, de unas experiencias que tuve el sábado pasado que fuimos a un evento con Clarú por el Día de la Memoria y me encontré muy conmovido mirando unas fotos. Ujú. Una de un pibe de 20 años, estudiante universitario, con el cual me veía muy reflejado, que desapareció durante la última dictadura militar de Argentina. Ok. Verme muy reflejado y conmovido. Pero había dos fotos de Videla, eh, que me llevaron a este lugar justamente de, digo, acá creo que decimos Videla y vemos muy fácilmente el arquetipo del dictador en un punto. Pero viendo las fotos lo que sentí era, hay un ser humano, hubo un ser humano ahí, ¿no? Un cuerpo que cargó con todo eso. Y yo creo que nos es muy fácil a estos seres tan horribles que hay, dictadores, genocidas, que los hubo y que los sigue habiendo, deshumanizarlos, no decir, esta persona no es humana. Y creo que lo complicado de esto es decir, no, es igual de humana que yo. Claro, porque es Compartimos aceptar nuestra, que, claro, que me representa como su igual, digamos. sí, compartimos la experiencia de ser humanos. Y eso significa que en lo humano está la potencialidad de eso, de captar la belleza, de conectar con la ternura, con la dulzura, con el amor, con lo que pongamos de ese lado, tanto como la potencialidad de De la, ese horror y de esa crueldad de la bestia. total. Entonces, para mí asumir eso, asumir que venimos justamente eso, a danzar entre la ternura y la crueldad, entre el horror y la belleza, es parte de estar afirmándonos humanos, ¿no? Porque si no es siempre la misma estrategia, o sea, el genocida deshumaniza al que mata y lo compara con un ganado que puedo mandar a una cámara de gas o bombardear toda su ciudad y impedirle el alimento porque es un animal. Pero del otro lado también se busca deshumanizar al genocida, al asesino, al violador, a lo que... y me parece que es muy complejo y perturbador y rico cuando podemos reconocernos en todas las partes. Y eso es el Tantra. El Tantra es realmente esta frase de que nada del humano me es ajeno, es como realmente encarnar eso y explorar en lo pequeño, en lo íntimo, en lo cotidiano, cómo conviven en nosotros todas estas fuerzas que nos hacen humanos. Y por eso la sexualidad forma parte, porque es una parte más de nuestra experiencia humana, ni más ni menos. El problema es que después en Occidente tenemos tanta neurosis con la sexualidad que pareciera que el tantra es solo eso. Mm. Pero es más la neurosis occidental con eso que el tantra sea solo eso. ¿Por qué crees que, digo, el hecho de que se haya adoptado tanto esa idea, en algún punto tiene que ser como desmembrada y desglosada, y es un camino largo, bueno, vos lo sabrás, ¿no? Pero ¿a dónde tiene raíz eso? Porque no creo que se ha salido de la nada tampoco. No, hay unos templos en India tántricos que tienen unas estatuas con escenas sexuales sumamente explícitas, Claro.
Entonces, cuando los ingleses colonizaron India, llegaron, se encontraron con eso, viniendo de una sociedad hiper religiosa, Mm, ¿no? Hiper católica, donde no podía caber la sexualidad de ningún tipo, y de pronto se encuentran, y claro, queda como esa fijación, mm, porque es ese doble vínculo, ¿no? De qué asco, qué horror, pero a ver, mm, ¿qué? mm, Como la mm, miradita de reojo por lo bajo, y el Tantra llega a Occidente desde ese lugar. Y repito esto, lo particular del Tantra es que incluye lo mm. sexual, porque incluye todo lo humano. Y repito, la sexualidad es una parte muy importante del humano, es lo que nos permite la reproducción en primer lugar, pero también es lo que nos permite una conexión con la belleza como pocas otras cosas, como pocas otras experiencias. Eh, el tema que es que acá quedó pegadísimo a eso y, y bueno, un poco nos terminamos perdiendo también de toda la otra belleza que tiene el Tantra y Mm. algunos de mis momentos de más conflicto con el Tantra tuvieron que ver también con eso, con qué paja seguir explicando 150.000 veces que no es que vamos a ponernos túnicas blancas y coger por el tercer ojo. Ahora ya me ¿Lo has dicho de esa manera alguna vez? no, pero funciona. ¿Crees que hoy en día, en comparación a cuando tus inicios con el Tantra, lo tenés que explicar un poco menos? ¿O crees que está más difundida la idea o la separación de que no es Tantra igual sexo o sigue siendo el mismo termo, digamos? No, creo que está igual. Creo que a lo sumo, cuando la gente llega a consultar por nuestra formación o algo en general, ya nos sigue hace un tiempo en redes y ya ve el contenido que generamos y ya queda con la idea Bien, más armada, pero creo que a nivel eh, más cultural, social, colectivo, está en exactamente el mismo lugar. el mismo lugar. Y hay Mm, gente que se encarga de que siga ubicado ahí también. claro, Eh, claro. que no quita, y esto para mí es importante, no quita los occidentales tengamos, desde mi mirada, una deuda también con una exploración de lo sexual. Claro. No quita eso. Porque te digo, venimos de 2000 años donde Mm, la sexualidad es únicamente o represión o descarga ciega. mm. ¿Mm? Sí, sí. No un territorio sagrado de exploración. Y cuando digo sagrado, igual es una palabra muy complicada porque, de nuevo, algo en nuestro psiquismo occidental asocia lo sagrado a De túnicas nuevo, blancas, a amuletos. de nuevo, sí. Y en el tantra todo es sagrado. O Claro, sea, claro. Entiendo. sexo rápido en un baño de un bar es igual de sagrado que un ritual de sexualidad. Bla. Claro. Eh, pero sí me parece que nos queda, que los occidentales tenemos una necesidad de seguir preguntándonos y pudiendo explorar lo sexual. Bien. Qué grandísima carga hereditaria, ¿no? Todo esto que has mencionado. Esta idea de que a lo largo de los años se ramifique esta idea. Bueno, no quiero seguir como ahondando en el tema del catolicismo y esta primera asociación que se hizo del Tantra puramente a lo sexual que explicaste recién, eh, casi como un hecho histórico, digamos, y que después se va ramificando eh, a través de los años, ¿no? Y se ramifica hasta el día de hoy. Esta pregunta que te hacía respecto de si crees que hoy en día es más fácil o sigue igual el comunicar, ¿no? Que esto no es tan así en realidad. eh, me lleva también a un tema que quería conversar con vos, que tiene que ver con la difusión, justamente, o la creación de contenido, bueno, o lo podemos explicar de muchas maneras, pero básicamente es el comunicar, ¿no? Que escribo un libro, que hago videos, que tengo una escuela, una página web, que escribo poemas, escribo canciones.
¿cómo es tu relación hoy con todo ese tipo de expresiones? Em, pero haciendo más que nada énfasis en la creación de contenido, en lo digital y al momento de compartir las cosas de la escuela. He visto nada, que tienen un montón de publicaciones en video, sos de salir a cámara, de hacer payasadas, de actuar. eh, y una palabra que subrayé, que la tengo acá de hecho, es ironía. Porque siento que una de las características que más vi repetidas en tu forma de compartir es el humor y la ironía. Me gustaría que me cuentes un poco cómo te llevas hoy en día con esto del compartir y difundir. Eh, Voy a hablar sin saber lo que voy a decir, ¿eh? Listo, listo, me encanta. Ahí está la magia. Como siento que acude a mí, cuando me traes esto, acuden un montón de reflexiones acerca de cómo el Tantra durante miles de años tuvo un poco la necesidad de permanecer más bien oculto. Ok. Eh, por un tema más que nada cultural, de que las civilizaciones donde se practicaba el Tantra, que eran las del Valle del Indo, fueron invadidas por los pueblos arios, conquistadas, colonizadas, y cuando se crea en India el sistema de castas, que es de las expresiones sociales más aberrantes que pueden haber en algún punto, a los pueblos tántricas del Valle del Indo quedan en el lugar de los parias, de los intocables. O sea, la casta más baja de toda que justamente volviendo al anterior, ni siquiera son humanos. Entonces los que sobrevivieron a esa invasión y a ese proceso de colonización quedaron como intocables. Pero tuvo su parte positiva, entre miles de comillas, digo más allá que no tenían acceso a nada, ni a comida, ni a salud, ni a sanitización, nada, pudieron seguir transmitiendo el Tantra. Pero para hacerlo se tenían que mostrar al mundo como personas totalmente locas, irracionales, o sea, como representar ese rol que se les había asignado. ¿Mm? Entonces, durante miles de años, repito, el Tantra tuvo que permanecer oculto y las personas que llegaban al Tantra eran de por sí personas muy particulares que podían ver más allá de eso. Como vos cuando Hay un maestro de encontraste a Tantra, tu gente en la adolescencia. claro, total. Pero por ejemplo, había un maestro de Tantra que pedía limosna en la entrada de un templo hindú, Ujú, haciéndose pasar como un total loco, vagabundo, ujú. y tuvo pocos discípulos en su vida, unos 4 o 5, y él lo que decía era, yo solo le voy a enseñar al que pueda mirar más allá de las apariencias, el que me mire a los ojos y pueda reconocer al gurú. ¿Mm? Digo, más allá de términos antiguos y tal, hay algo muy de esa idea en el Tantra, ¿sí? De que, y yo siento que en mi modo de comunicar, sin buscar repeler, si hay algo que siento que cada vez se afianza más, de que yo quiero compartir esto con quienes justamente puedan ver un poco más allá, que no sé si es ver más allá, pero hay, a ver, lo traigo desde este otro lugar. Hay mucha gente que dice que hace tantra y te promete que vas a tener mejores orgasmos, que vas a sanar todos tus traumas, que vas a liberar tu mayor creatividad, ¿no? O sea, que te promete resultados. Mm. Y desde mi perspectiva, lo que promete resultados no es tantra. De hecho, en el tantra eso tiene un nombre,
que es el de materialismo espiritual. Todo lo que te dice que vas a dejar de estar acá y vas a estar acá es materialismo espiritual para el Tantra. Porque el Tantra lo único que te dice es, vamos a ver lo que hay. Vamos a enterarnos de lo que hay. ¿Cuál es el problema? Que es mucho más difícil de vender este quilombo. Mm, Nadie quiere venir a ver lo que hay. Todos quieren soluciones, mm, resultados. Nadie va a hacer un curso de marketing y todo el mundo te va a decir, vos tenés que mostrar cuál es la carencia, la necesidad y cuál es el resultado que vos le vas... Entonces es muy complejo comunicar esto que comunicamos. Em, Durante mucho tiempo siento que esto fue un conflicto en mí. En momentos lo sigue siendo, pero creo que me da más risa también. mm, Eh, y hay algo, creo, de esa risa, de esa ironía, que es lo que también se percibe en el contenido que armamos, ¿no? Donde podemos ir de un contenido súper profundo al hueso, ¿no? Como que acaricie el corazón o que apunte a eso, a otro donde realmente nos descostillemos de risa. Eso, de esas partes que quieren resultados, que quieren encontrar la gran respuesta, la gran iluminación, la gran no sé qué cosa, que desde la perspectiva tántrica no existe. Justo hoy antes de entrar leí una frase de Odier, que es mi gran referente en el tantra, Daniel Odier, que decía, el gran problema con que sigamos buscando la iluminación es que algunos creen que la encontraron. mm. Me pareció increíble, o sea, como, me pareció muy hermosa, Sí, ¿no? sobre Como todo cuando los tomamos de referentes. totalmente. Hablemos de Porque, Chopra, si no. claro, claro, claro. De una. Pero digo, ¿quién no, no? ¿Quién? O sea, ¿por qué eso? Porque no existe ni el demonio ni Dios encarnado en un humano, ¿no? En Mm, otro lado tampoco, pero digo, diosificamos humanos o demonizamos humanos. Lo mismo que hablamos antes con Videla, lo podríamos hablar eso, con alguien a quien se endiosa. claro, que pareciera el otro polo exacerbado y inalcanzable, pero a la vez alcanzable porque vende un resultado de que se pudo Ujú. hacer, ¿no? Si yo puedo, vos Sí, el podés. otro día me contaban que Claudio María Domínguez Ujú. vende un paquete que vayas una semana a ver cómo vive. Ok. Co- casi Un como poco es esa si, idea. casi como si fuera una pieza de museo, digamos, el chabón. Sí, y un ejemplo a Sí, seguir y sí, un sí, sí, modelo entiendo. que hay que... Para que te eh, empapes de su aura, digamos. exacto. Me pareció algo muy llamativo. Claro. Este, perdón, ahí va. Sí, sí. Esto que nombrás, digo perdón, pero en realidad es a mí mismo, porque toqué algo que no Ah, era. ahí va. Em, Mientras ibas comentando, respondiendo, desarrollando recién, se me venía el recuerdo de, así bien visual, de haber estado ayer a la tarde preparando algunos puntapiés para esta conversación y de ver, está muy bueno cuando querés investigar entre comillas o conocer a alguien para entrevistar, está bueno hacer ir a lo más lejos de sus publicaciones de Instagram o de lo que tenga publicado y hacer el recorrido de atrás para adelante. Y está bueno porque incluso sin entrar a las publicaciones, ya solamente con la visual y las palabras clave, el tono y viendo el desarrollo hacia la hora, te vas dando cuenta como la curva de cómo se fue desarrollando. Y siento que en tus publicaciones más tempranas, comparadas con las más últimas, no tanto de tu Instagram personal, sino el de Casa Volcán, antes estaba un poco más todavía este intento de quedarse más en el comunicar una idea un poquito más elevada, sino, si bien no llega a ser esto que mencionaba de María Domínguez, no es ese extremo, pero digo, el humor, la ironía y el bueno, apostemos por comunicar este quilombo que en realidad somos, creo que fue como nutriéndose y apostándole a eso muy de a poquito hasta encontrar el tono. Puede ser, como que creo que es Sí, algo más de la actualidad, de tu manera de difundir. yo creo que también
siempre, siempre me sigo sacando de encima algunos rasgos del estudiante de filosofía, Mm, como con mucha más lenguaje académico y bla, eh, que obviamente esconde un tremendo soberbio en eso. Y yo creo que eso, como que me lo sigo sacando de encima, pero como que hay algo de esa transición que es como cada vez eh, mm, esto, reconocerme en un lenguaje mucho más eh, coloquial de la calle, ¿no? Como y que siento que trae también toda esta parte, ¿no? Como, si te o soy sea, muy yo siento que nunca me sincero, sentí. sí, sí. No, solo eso, como creo que nunca tuve tanto esa sensación de sentirme elevado desde lo espiritual, pero sí en este lugar de lo intelectual, del estudiante de filosofía. Bien. Yo iba a las esquinas a debatir con los testigos de Jehová, con los Hare Krishna, me encantaba ir ahí a meterme en debates infinitos. Mm. Eh, Si te soy muy sincero, al momento de hacer la visual de esta conversación, elegí aposta la palabra, o sea, de los temas que vamos a hablar, elegí la palabra espiritualidad, sabiendo que vos vas más para este lado, más del lenguaje de la calle mezclado con esto más espiritual, si se quiere, pero traído a esta corporalidad, ¿no? Como que sabía que era un buen puntapié como para que si alguien viene a esta conversación esperando mirar para arriba y verte allá, en realidad se iba a encontrar con esto más, esta conjunción y esta mezcla de cosas, ¿no? Y algo que me quedó del temita que venimos, que tiene que ver más con la difusión, con el humor, con la ironía, con compartir más el quilombo, que por ahí es menos vendible en realidad, pero anoté un ejemplo. Pensé en un momento en anotar muchos, porque hay muchos ejemplos muy hermosos, porque nada, es realmente lindo, es disfrutable el contenido que haces. Em, pero me quedé con este y te lo leo. Obviamente Wem lo dice a cámara y es mucho más divertido como lo dice él, pero yo lo leo para que sea un poco más dinámico, ¿sí? Em, 4 claves para tomarte las cosas de manera personal. Y acá entramos en la ironía, porque uno podría decir, bueno, 4 claves para alcanzar tu yo superior. Pero no, 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 acá, che, ¿cómo me lo puedo tomar más personal a esto que de por sí ya me lo tomo personal, ¿no? Clave uno, sentite muy importante. Básicamente, como si fueras el centro del mundo, ¿sí? Clave 2, te acordás de esta publicación, ¿no? sí, No es de las más nuevas, pero seguro te acordás. 2, imagina una segunda intención en todo lo que la otra persona hace. Claramente, esa segunda intención está en tu contra. La 3, esta es mi favorita. Asumí que eso que supones es lo que realmente está sucediendo. Como que el mundo de la suposición es infinito. O sea, imagínate si asumimos que todo lo que suponemos es cierto, ¿no? Y 4, disfruta de todos los beneficios de tomarte las cosas de manera personal. Me hizo mucha gracia. Esto está publicado en el perfil de Casa Volcán. Lo digo por si alguien lo escucha y quiere ir a conocer ahí ese contenido. Y no sé si querías agregar algo, si no quiero me echar con otra cosita. sí, así. Está bien, porque hablando de la difusión, también observando las propuestas, no solo de este tipo del humor y la ironía, sino que las propuestas de formaciones, por ejemplo, y de encuentros, me lleva a la idea de lo grupal. Y acá retomo con lo que dejé en pausa al principio, ¿sí? La palabra grupo, la dinámica grupal. Y me pareció interesante desarrollarlo con vos porque en nuestras terapias ya me has invitado, me lo has mencionado antes, que crees, a ver si hoy en día sigue siendo así, que es importante, nombro la palabra terapia, pero bueno, la dinámica o el aprendizaje o el desglose de lo que sea que está pasando adentro, tanto de manera individual, el uno a uno, pero también de manera grupal. Y casi como que las dos deberían estar y las dos son igual de importantes.
¿Puedes desarrollar un poquito esa idea? Ujú. Mm, Lo grupal, a ver, cuando somos dos, alguien que acompaña, facilita, un terapeuta, lo que fuera, y alguien que está del otro lado, hay un vínculo nomás, ¿no? Y en mi modo de acompañar, es relevante lo que se da a nivel vincular en el proceso de acompañar. Es relevante. Sí, Bien. porque como trabajamos desde lo presente, desde lo emergente en el presente, bueno, todo lo que emerge tiene que ver con estar relacionándonos acá. Y un grupo son muchas relaciones. Y cada una de esas relaciones puede traer distintas informaciones de quién estoy siendo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del Tantra, y no solamente el Tantra, digo, acá creo que comparte con la astrología y con la Gestalt inclusive, el aprendizaje nunca es en soledad, ¿no? El aprendizaje siempre con otros. Y cada otro tiene un pedacito del aprendizaje que nos toca. Y cuando esas relaciones se dan en un espacio, en un territorio que apoya esos descubrimientos, porque se genera un clima de curiosidad, de amabilidad, de confianza, cada relación se va convirtiendo en un espacio sumamente fértil en este caminito de ir explorando nuestra humanidad. No sé si más o menos Te sigo, sí. pude, estoy pudiendo. Eh, Digo, a veces en las relaciones más íntimas del cotidiano hay tanta reactividad que es difícil reconocernos. El espacio individual lo que puede apoyar también es que eso empiece a suceder, pero lo Mm, grupal lo tiene in situ, claro, es un sí o sí. sí. Y eso, y en un espacio que está apoyando que eso suceda. Bien, 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 bien. Sí, estoy, me quedo en silencio porque le estoy dando vueltas a como a la idea madre, pero también a desglosarlo entre estas dos ideas de individual a grupal. Em, Yéndolo a lo concreto, ¿crees que está bueno hacer una invitación? O sea, por darle un ejemplo de estructura, que puede no ser esta, pero si yo soy alguien que estoy teniendo una terapia individual quincenal, por ejemplo, ¿no? Cada tanto, una vez al año, una vez cada tanto, hacer una terapia grupal. ¿Crees que hay un aporte rico yendo a lo concreto, cotidiano en eso? Sí, para mí sin duda. Para mí son sumamente complementarios esos dos espacios. Eh, si bien yo no me autopercibo terapeuta, No te, mirá, ahí sino va. más un acompañante, Ok. eh, no, digo, o sea, yo no estudié psicología y creo que en Occidente el rol del terapeuta está muy ligado al del psicólogo. Y yo prefiero considerarme un acompañante en ese sentido. ¿No? Más allá de que la etimología de terapeuta o de terapéutica tiene que ver con algo de eso que hacemos frente al sufrimiento. Y yo siento que acompaño también muchas experiencias de sufrimiento, pero hay algo de eso, prefiero desligarme de ese título así como terapeuta, Ok. eh, y necesitarme un acompañante, a lo sumo un guía en ciertos momentos, pero eso nomás. Bien. Em, Hay una palabra también que
haciendo como ya la última, podemos empezar a darle un cierre a esto, ¿no? Pero el último vestigio de esto que vi en tu difusión, en lo que comparte Casa Volcán, sigo con un poco en la cuestión de redes, ¿no? Así como Ujú. la palabra que tengo subrayada es ironía, también tengo la palabra subrayada alquimia. Mm. Ironía no explícita, sino es alguna idea que me queda. Y alquimia, sí, explícitamente escrita en muchos escritos, muchas publicaciones. De hecho, bueno, alquimia vincular, el capítulo que ya me has recomendado más de una vez acá, en tu libro. Alquimista, alquimizar, bueno, puesto en muchas oraciones de diferentes maneras. ¿Este concepto de alquimia viene hacia vos traído por el Tantra? ¿O es algo más tuyo personal? ¿O si lo puedes desglosar un poquito a este concepto? Es un concepto muy curioso. Me pasa algo similar a lo que me pasa en el fondo con el Tantra también. De que de alguna manera para mí la alquimia tiene muchas resonancias con el Tantra. Ujú, Eh, Tiene la gran ventaja de haber quedado por fuera de la institucionalización religiosa de Occidente, entonces haber tenido mucho más libertad exploratoria. ok. ¿Mm? Entonces los lugares a los que llegan los grandes alquimistas de Occidente traen, vuelvo, muchas similitudes con el Tantra en cuanto a eh, a la integración de los supuestos opuestos, ¿no? A esas danzas que van generando, en cuanto a estos procesos de convertir el plomo en oro, ¿no? Ujú, Eh, que obviamente sigue teniendo una linealidad que ahí es donde también me distancio y digo, no sé si es convertir el plomo en oro, es otra vez la belleza del plomo y la belleza del oro. claro, claro. ¿Por qué Eh, querríamos? claro. Pero de alguna manera lo van diciendo eso, ¿no? Y Bien. eh, yo creo que la alquimia me empezó a resonar más por ahí desde la astrología, que siento que es el otro conocimiento en Occidente más esotérico que pudo quedar desligado de la institucionalización religiosa, ¿no? Y Bien. por eso contienen mucha información muy profunda Y más que uno milenaria tuvo también, ¿no? que, claro, Digo, están uno menos que, o sea, que, manoseados. exacto, Bien. exacto. Después te lees a Paracelso y al principio no entiendes un carajo hasta que vas entendiendo algo de por dónde va, ¿no? Ujú, O cualquiera de estos grandes alquimistas. Pero eso siempre me resultó muy interesante. Si bien después, como digo, es también en parte apropiarme de ese concepto para seguir pudiendo nombrar algo de lo que me interesa nombrar, que tiene que ver siempre con lo no dual y con lo relacional. Yo creo que la alquimia es un conocimiento no dual. ok, ok. Entonces, ahí es donde lo traigo. Bien. Hablando de ya ir dándole un cierre, para la gente que esté escuchando, la gente del chat, para que me voy a cambiar de escena, ahí va. Hacemos un pequeño momentito, 2 minutitos de quien quiera ir haciendo alguna pregunta o algún comentario para compartirle acá a WEM. Eh, por favor, es el momento, ¿sí? Que ya le damos cierre a esto. Y mientras la gente se toma ese momento, me quedó también una última preguntita que tiene que ver con la fundación de Casa Volcán, ¿sí? Em, yo lo desgloso en dos, ¿sí? Por un lado, la búsqueda de WEM, esta necesidad interna del comunicar, de compartir, bueno, de acompañar, siendo la palabra que usaste vos, que son, que las nombro como facetas tuyas y como también herramientas poderosas e intangibles
¿Y qué onda la otra parte de, yendo a lo concreto, fundar una escuela? O sea, la parte de emprendeduría, porque tiene, hasta me atrevo a decir algo de gestión de empresa, digamos, porque es un equipo de trabajo. ¿Qué onda con, con la búsqueda de edilicia para la escuela? Contame un poquito cómo te relacionas hoy en ese momento de la fundación y después de este camino andado, cómo te relacionas hoy con la parte más de emprendedor, de llevar esta escuela adelante. Está muy bueno. Podría hablar horas sobre esto. Bueno, yo no tengo apuro. Eh, A la 1:30 tengo prime- una reunión. Primero que nada, yo no sabía bien qué estaba haciendo. Ok. Es de esos Nunca lo supe. emprendimientos. Sí, nunca lo supe. Es como, yo sabía que me había ido de ese lugar donde me formé y donde también trabajé desde el 2014 hasta enero del 2017, que cuando me iba de ahí senté, me quedaba medio en Pampa y la Vía, y el primer impulso de Casa Volcán tenía más como intención generar una especie de comunidad de acompañantes y facilitadores y gente que haga cosas más o menos similares. Lancé una gran convocatoria, tuvo un par de resonancias, pero quedó medio en la nada. Y yo ya me había copado con el nombre y dije, bueno, arranco y veo qué formas toma. Bien, Digo, nunca hubo un plan de negocio, ¿no? claro, claro. Perdón, Y ¿convocatorias de qué tipo? A qué te referís? ¿Como hacer equipo para el emprendimiento? claro, Bien. claro, eso. La primera idea era armar una comunidad de acompañantes Ah, de bien. distintas disciplinas, interdisciplinaria y como para apoyar nuestras labores y tal. No prosperó, arranqué. Del 2017 al 2019 estuve prácticamente yo solo y haciendo cosas con Maga, con mi pareja. Eh, y, y el 2020 la escuela pasó, o sea, en el 2019 di la primera formación de Tantra con 7 alumnos Ok, y en el 2020 pasó de 7 a 45. ok, exponencial. Sí, y ahí dije, ok, para, acá hay algo raro. O sea, acá esto ya requiere otras cosas. Mm, Coincidió muy curiosamente o no tanto sincronísticamente con mi ser padre. O sea, en 2020 nace Clarú ok, y la escuela pasa de 7 a 45 alumnos. Entonces ahí dije, ok, esto requiere otra estructura, requiere... Pero como digo, me fui encontrando con eso. Yo siento que en líneas generales fue todo muy a los ponchazos y siempre total y absolutamente ignorante eso de los procesos de cómo es tener un negocio, cómo llevar adelante un negocio, un emprendimiento. Y en el medio tuve que ir enterándome, o sea, hice un gran proceso con un mentor más del ámbito de la empresa que sigo viendo, que al mismo tiempo viene de ese ámbito, pero es constelador y fue quien impulsó mucho la Escuela de Constelaciones Familiares de Argentina. Eh, ujú, digo, tiene varias aristas muy interesantes. Pero bueno, esto, tuve que ir enterándome, leyendo libros de gestión de empresas, etcétera, para poder, o de emprendedurismo, para poder llevar adelante, entendiendo que una escuela también eso, también tiene una lógica de ser un negocio, ¿no? Y de requerir eh, muchos conocimientos sobre estrategia, sobre ejecución, sobre administración, sobre liderazgo, sobre... Entonces, eso es una parte, ¿no? Como siento que siempre fue un ir enterándome. eh, a través también de muchas conversaciones con la gente que se iba sumando al proyecto, de eso, de como casi nunca fue te convoco para ocupar este lugar, sino siento que tenés que ser parte y enterémonos para qué. claro, claro. Sí, Eh, acá hay pero más algo por medio una torta. desarmado, pero hay algo adentro que te invita igual, digamos. Sí, y siempre por eso, por una ignorancia, una torpeza. Pero no solo por una ignorancia y una torpeza, porque digo, a medida que voy aprendiendo, que fui aprendiendo, o sea, realmente hice
muchos cursos en los últimos años de marketing, Mm, de gestión, de administración, de un montón de cosas. Y hoy siento que también puedo ubicarme desde un posicionamiento en esto, ¿no? O sea, conozco todas las reglas del marketing, de inyectar carencia, de generar urgencia, de un montón de cosas. mm, Elijo no moverme desde ahí, con los riesgos que implica. Digo, yo sé que podría vender desde ese lugar, sí, desde que sientas como desde hacerte conectar con tu carencia y de darte la solución maravillosa para eso y generarte la urgencia de que si no lo compras ahora mismo te lo perdés para siempre. claro. Yo el conocimiento lo tengo, pero no me hace sentido. Pero el que intentamos desde este lugar mucho más humano, desde una invitación, a un modo de caminar, es mucho más complejo porque no pasa desde ese lugar más filoso, sino que siento que va más por la resonancia, ¿no? Em, entonces, vuelvo, hoy es también un tema de posicionamiento ético en torno a esto, eh, en el cual, no sé mismo, a nivel administración, ¿no? Vivimos en un paradigma del crecimiento constante, del que siempre hay que tender a más. Y yo planteo un paradigma cíclico, entonces no me haría sentido llevar adelante un negocio de un paradigma de crecimiento continuo, mientras que filosóficamente o cosmológicamente o experiencialmente me acerco a un paradigma cíclico. ¿Mm? Entonces, ahí es eh, donde hay para mí una gran exploración, búsqueda y algo que me enciende mucho también, ¿no? De descubrir realmente cómo generar ciertas preguntas que inviten a transitar una experiencia de negocio desde otro ángulo. Y que hay gente que viene trayendo eso en Bien, términos de conceptos del Dragon Dreaming, el ecoliderazgo, mm, Teoría U. Teoría U me parece un libro asombroso que viene desde el paradigma más empresarial de todos y propone un modo de llevar adelante mucho más ligado a esto que traigo psíquico. O sea, plantea mucho la presencia y desde la presencia el descubrimiento de qué hace falta dejar ir para que pueda abrirse el campo para dejar venir lo que tenga que dejar venir, por ejemplo. Esa ok. es la base de la teoría U. Es muy Y, hermoso. y dentro de un marco empresarial, si se quiere, o sea, la idea de lo empresarial sigue estando vigente, ¿no? En esta idea, Sí, claro. es que la empresa entendida como eso, como el llevar adelante un sistema, articular un sistema humano que tiene una finalidad también eh, de lucro, Ujú, ¿no? Porque así como no negamos la sexualidad, tampoco vamos a negar ni oponernos al dinero. En el Tantra mm, vivimos en el mundo en el que vivimos, hay dinero, necesito el dinero para pagar el alquiler, para pagar el colegio de mi hija, para pagar la comida que como, lo tengo que generar, y esa pregunta está, solo que no está en el centro. bien, Y bueno, y eso, y estas son preguntas que siempre tengo encima, la verdad, y que las conversamos mucho, inclusive como equipo, como bien. institución. Pero hablando Y siempre estoy. de equipo e institución, digo, en algún momento de este camino y de encontrar estas teorías, puede ser que fue casi un obligado la necesidad de necesito gente, necesito hacer estructura con otras personas que ocupen roles. Eh, Sí, sí, por eso digo que fue una necesidad que me fue tomando por sorpresa cada vez, ¿no? Cada vez que hubo que sumar a alguien. Ahora que estamos también en el polo opuesto, digo, estamos en un momento de achique ahora. mm, eh, la escuela sufrió el último año
un periodo mucho más de curva descendente. Inclusive dudé mucho si iba a seguir existiendo o no la escuela. Ok. Hoy sigue existiendo, más chica, y eso también está requiriendo eso, achicar el equipo, lo cual está siendo muy desafiante, ¿no? Porque es una chica, no porque haya un problema con alguien, sino porque lo requiere justamente la estructura, así como tuvo. Pero bueno, no, creo que algo de ubicarme también en este lugar cíclico y en el hacer espacio para descubrir qué tiene hoy para traer el camino en sí del emprender. eh, me parece esto como algo más bien novedoso, Ujú. Bien. creativo también. Acá estoy viendo el chat a ver si había alguna preguntita específicamente para vos o para los dos. Acá Nico Escarafía, dice que recomienda mucho la formación de Casa Volcán. Sabemos que es un adepto y pregunta si hay fecha para el próximo retiro, Hay fecha, va a ser el 9 de julio, el 9 de del 9 julio. al 11, falta todavía un poquito. Yo creo que ya pronto será el lanzamiento. Los retiros son experiencias muy lindas, la verdad, es de lo que más me gusta de todo Ok. esto. No me gusta tanto alejarme un par de días de mi hija, pues soy bastante pegote, pero el retiro en sí como experiencia Compensa, me parece hermoso. compensa esa falta de pegote. Sí. Bueno, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. Si hay algo más que quieras decir, no surgió ninguna otra pregunta más allá de un que otro comentario en el chat, pero no pregunta específica, así que me parece que le podemos dar fin a este encuentro y si querés compartir algo más para la gente, para quien haya escuchado o para quien lo escuche en diferido también, em, es tu momento. Mm, mm. No creo que estamos, digo, me Oh, aparecen cosas, pero las podemos dejar pasar listo. y me Po- parece bien dar cierre acá. Bien, porque lo elegís, no porque no tenga cabida, acá puedes decir lo que vos quieras, ¿sabes? Creo que lo sabes. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo te podemos buscar en las redes? Y tengo un Instagram personal que uso poco y nada, Bien, así que mejor el de Casa Volcán, que es casavolcán.tantra el Instagram. bien. Ahí está la, Eh, la- la matriz de lo que haces, digamos. sí, y después trato de más o menos ir teniendo el blog actualizado Ok. en la web de casavolcán.com.ar, aparte del blog, trato de tener actualizado. Y después también hay un grupo de WhatsApp de comunidad que a veces está bueno porque el algoritmo no nos quiere mucho, porque a veces decimos cosas tan aberrantes como sexo Ujú, o genocidio, cualquiera de las dos le molesta mucho a Instagram. ujú. Entonces a veces el grupo de comunidad de WhatsApp está bueno para no perdernos en el algoritmo. Eh, pero no sé cómo decirles que busquen el grupo de comunidad de WhatsApp, así que Eso es un link que mejor síganos lo... en Instagram. Bueno, el Instagram ya está puesto en la descripción, ya lo dejé puesto. El link del grupo WhatsApp te lo pido y lo pongo acá abajo en el video, ¿sí? Ah, dale, divino. En la descripción, así queda todo el ingreso disponible. Bueno, Gwen, Perfecto. te agradezco. Yo me quedo acá un ratito más para saludar a la gente y ya te despido nomás. Dale, bueno, muchísimas gracias por la invitación, estuvo muy linda. Bueno, gracias a vos, Gwen. Ahí seguimos en contacto. Gracias por pasarte, por A romper el ti. hielo conmigo. Cierro el Zoom nomás, o sea, me salgo Sí, de acá. sí, sí, sí. Gracias, querido. Un beso Gracias. grande. Chau, chau.